Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 169. Dentro de las influencias de Italia, bueno, venidas a través de Italia, del mundo clásico de Grecia y Roma, vemos que primero le cuesta entrar por la gran raigambre que tenía el gótico, y en España, sumado al árabe, y también a la aparición de una transformación del gótico con el árabe, que era el plateresco. El plateresco, que es una cosa propia de España, va a permanecer durante todo el siglo XVI, pero al mismo tiempo ya la pujanza de la influencia venida de Italia hace que conviva con el puro, con el purista, con el estilo purista. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al grecorromano, que se le puede llamar estilo grecorromano, estilo purista, estilo renacimiento, estilo renacentista. Yo sé que todas estas cuatro cosas, que son lógicas, sabiendo lo que es, no son obstáculo para un adulto, pero para un niño, que a veces le hacen estudiar esto como me hicieron a mí cuando tenía 13 años o 14 años, resulta disgregador, tanto nombre para una sola cosa, porque ya los nombres a esas edades nos salen por las orejas, suponiendo que hicieran que estudiases, lograsen que estudiaras. Ya era bastante dificultad. Y este es un problema de las didácticas y de las docencias. Llamar a una sola cosa con muchos nombres. Y muchas veces es porque, claro, surge en una complejidad tal social, estos nombres eran cogidos, puestos, inventados al mismo tiempo en Italia, en España, en Francia, en otros sitios, y no se ponían de acuerdo a la hora de... No se ponen de acuerdo hoy, que hay mucha más conexión entre ellos, pues en aquel tiempo imagínate. Bueno, digresión aparte. Te leo. Aquí el libro, la doctora Comás lo llama la arquitectura purista. En la última etapa del reinado de Carlos V, se produce una reacción de sobriedad, de quitar adornos. Quita tanto empalago, quita adornos. Una reacción hacia lo sobrio, hacia lo adusto, lo simple, lo recto, contra las exuberancias y minucias decorativas del plateresco, con el que va a convivir. Pero se pone en contra. ¿Para qué tanto adorno? Quita eso, déjalo recto, como hacían los clásicos, como hacían en Grecia, como hacían en Roma. Y aunque este estilo, el plateresco, perdura durante toda la centuria XVI, durante todo el siglo XVI se sigue haciendo plateresco por toda la península, durante ella y también ya en las provincias americanas, también se hizo plateresco. Pues durante esta centuria, se construyen algunos edificios en estilo renacimiento puro, que también se llama así, estilo renacimiento puro. O sea, completamente a lo grecorromano. Y de acuerdo con la tendencia clasicista imperante que ya imperaba y mandaba, y brillaba en Italia. No se trata ya de meras adiciones ornamentales. No, esto no es un adornito que venga a cambiar el modelo para sacarnos de moda, para quitarnos el aburrimiento. No. Dice, ya no se trata de meros añadidos o adiciones ornamentales en construcciones que seguirían siendo de gótica. No. Sino de edificios renacentistas, de planta entera, ya desde abajo hasta arriba, renacentistas, tanto en la decoración, poca, no tanta como la plateresca, por supuesto, como en la traza
y disposición de los elementos constructivos fundamentales. Paredes, techos, arcos, etc. Los principales edificios puristas son, pasamos ya a edificios en concreto, son 3 catedrales. O sea, que si quisiéramos decir, vamos a ver qué renacimiento tiene España, vamos a hacer un viajecito para ver esto. Serían las catedrales de Jaén, la catedral de Jaén, de el arquitecto Vandelvira, del arquitecto Vandelvira. Son también andaluzas las otras dos. De Málaga, es comprensible que sean andaluzas porque estas, en concreto, fíjate de qué tierras, de Jaén, de Málaga y de de Granada, y sobre todo esta, claro, porque antes había estado en poder, hasta 1492 había estado en poder de los árabes. Entonces estos artes, lógicamente, no entraban allí. Las demás capitales de España, capitales de provincia, y otras muchas ciudades que entonces eran de gran renombre más que hoy, tenían ya catedrales, pues, de gótico, sobre todo. Y estas, aunque Jaén fue conquistada muy temprana, podría haber tenido, incluso tiene algo de románico. O sea que fue conquistada temprana. Sin embargo, Málaga, al estar en la costa, seguramente que fue conquistada bastante más tarde. Bueno, pues entonces aprovechan para hacer, con la pujanza de la economía y de las finanzas del reino, aprovechan para hacer estas 3 catedrales: Jaén, Málaga y Granada. Jaén de Vandelvira, de Málaga no nos dice nada de su constructor, y la de Granada sí, nos dice que fue iniciada por el famoso Diego de Siloé. Diego de Siloé, que lo habían cogido los reyes católicos para hacer la capilla. La capilla, monumento funerario, para él y para sus hijos. Para Juana la Loca, su hija, que la reina quiso, sí, esta ponerla a mi lado, que por lo menos tendrá un destino para la historia digno. Y la puso también, lógicamente, con su marido, con Felipe el Hermoso. Y hoy, en la capilla real de Granada, quedó como una anexión. Cuando trataron de hacer los planes para toda la catedral, prefirieron no meterla, no incluirla propiamente dentro de la catedral, a que esté comunicada, sino que quedase como adosada, pegada, la capilla real de los Reyes Católicos, en cuyo tiempo se construyó la capilla real. Y termina, o sea, empieza en los Reyes Católicos y por Diego de Siloé, que se centró en la capilla, y acaba ya en el siglo XVII, duraban muchísimo, en el siglo XVII, terminada por Alonso Cano. Alonso Cano, Diego de Siloé, sí, empieza la catedral, pero su principal función había sido la capilla real, donde están enterrados los reyes católicos y su hija Juana y Felipe el Hermoso. Otra, el Alcázar de Toledo. O sea, de las obras también, el Alcázar de Toledo, Alcázar de Toledo. La mejor obra de Alonso de Covarrubias. Alonso de Covarrubias, y terminada y con el sello personalísimo e importantísimo del que sería luego el arquitecto oficial prácticamente, que fue Juan de Herrera.
que va a ser el arquitecto Juan de Herrera. Va a ser el arquitecto que más pujó por este arte, tanto que, por su importancia política, porque tuvo mucho enchufe con Felipe II desde el principio, etc. Y sus obras dio como un subestilo del purista. Esto es el purista, ¿no? El purista o renacimiento, pues dio un subestilo, que sería el herreriano. No. Su vínculo con mi apellido no es puramente, ¿cómo se dice? Casual, no. Porque somos de la misma zona, que era una zona, Santander, y norte de Burgos, donde limitan las dos, que está lleno de pueblecitos todos llamados Herrera. El más famoso quizás era Herrera de Pisuerga, Herrera de Valdecañas, Herrera de esto, Herrera del otro, Herrera de tal, porque tenía yacimientos de hierro que eran ya explotados de forma artesanal, supongo que sería reduciendo con carbón, quizás no, pero sí con carbón vegetal. El carbón vegetal ya no tiene betunes y entonces vale para reducir el hierro. Bueno, pues en estos pueblecitos que se llamaban Herrera, sí, en la Herrera de tal sitio, la Herrera de tal, la Herrera de tal, y de ahí surgieron muchos apellidos Herrera, entre ellos el mío y entre ellos el de Juan de Herrera, que ya vamos a explicarlo luego más adelante. Bueno, a continuación, y otra gran obra, además del Alcázar de Toledo, el Palacio de Carlos V, el Palacio de Carlos V, que a mí, con mi mentalidad de crío, siempre me pareció un pegotazo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el recinto de la Alhambra, con aquellos jardines, con aquellas estancias tan maravillosas, que hubiesen metido un edificio enorme, de otro estilo totalmente diferente, como era el neoclásico, que era el Palacio de Carlos V. Palacio de Carlos V, que tiene forma poligonal, con una fachada, la fachada sur, y un patio interior. Un patio interior, donde entras y ves toda la rotonda de columnas griegas, de distinto arte, no sé si son dóricas las de abajo y las de la planta de arriba ya son jónicas o corintias, pero son de distintos órdenes las dos corredores que enclaustran a todo este palacio. El Palacio de Carlos V, que aquí lo alaba mucho. Yo lo tenía como un poquito de, ¿por qué meterían aquí habría estado mejor en otro sitio que no dentro de la Alhambra? Bueno, era la época, era la Alhambra, la joya, y era Carlos V el emperador, y eso podía casar cualquier estilo, por diferente que fuera, y así sucedió. La Alhambra de Granada, puesto que dice, fíjate, María Comas no le pareció como a mí, adolescencia, le pareció aquel pegote, dice, el edificio más bello de nuestro primer renacimiento, de nuestro primer renacimiento, dice, el edificio más bello, el Palacio de Carlos V, debido al genial arquitecto, yo que casi le consideraba como un intruso, y sin embargo ella lo considera como un genial arquitecto, Pedro Machuca. Mira, sí que yo siempre me acordé, de los pocos nombres que me aprendía, sí que me acordé siempre de que este Palacio de Carlos V, el pegote en mis adentros, era de un tal Machuca, Pedro Machuca. También me haría gracia el nombre, de Pedro Machuca. Vale, ahora pasaríamos, o sea, esto sería el primer renacimiento, hasta
el palacio de Carlos V. Ahora vendría el subestilo, el que toma el nombre de Juan de Herrera. Juan de Herrera, nacido en un pueblecito de Cantabria, Roiz, al oeste de la provincia, no muy lejos de la costa, a unos 50 kilómetros por ahí de Santander. Ponemos aquí el subestilo de su cuña, herreriano. Herreriano, que es un subestilo, hemos dicho, del purista. Pues el herreriano, el inductor de ese nombre, hemos dicho que es Juan de Herrera. Un niño nacido fuera del matrimonio. El padre pues tenía una muy querida, tuvo un hijo con ella. Y este niño, hacia los 3-4 años, se murió la mujer legal, por decirlo así, del padre, y se casó entonces con la madre de Juanito. Pero la gente ya nunca le miró, o sea, como diciendo, sí, este niño, pero sí, hoy sí es legal, porque el padre se ha casado con la madre de él, pero fue tenido fuera de la ley, y siempre lo miraron así. Bueno, su padre era un rico de la zona, con una casa, la casona típica de Santander, de abolengo, de alcurnia, y hizo que estudiara. Estudió matemáticas, estudió artes, etc. Y no le gustaba mucho la zona, tenía ganas de aventura como todos los jóvenes. ¿Y qué hizo? Pues se marchó con el hijo del emperador, te estoy hablando de Felipe II, hijo de Carlos V, que en aquel tiempo, aunque siempre nos hemos imaginado a Felipe II sentado en una silla con un gran cerebro que era capaz de manejar todo el imperio desde allí, bueno, también fue joven él y estuvo dirigiendo tropas pues por las Europas, por Flandes, por Alemania, por Italia, y dentro de sus tropas se enroló Juan de Herrera. Juan de Herrera, que era una persona cultivada y buen matemático, llamó la atención de Felipe II, que le dio los puestos relevantes, porque en aquellas batallas sabemos que los matemáticos, y si no recordemos a Leonardo da Vinci, la cantidad de armas que hizo, y eran muy necesarios para las estrategias de las batallas. Entonces lo tuvo como una persona de su confianza. Luego Felipe II se vuelve a la corte, que estaría en Toledo, y allí no tiene cabida. Es decir, sí, el príncipe que pase, pero todos los que venís con él no creáis que os vais a meter en la corte. Y él se quedó fuera. Hasta que luego, con la muerte, o con el retiro más bien, allí a Yuste, aquel monasterio extremeño donde se retiró Carlos V, pues entonces deja el paso libre a Felipe II y Felipe II lo recupera. Y sabiendo que era buen matemático y por lo tanto buen arquitecto y constructor, le da mucha relevancia, mucho poder. Le hace, vamos a seguir aquí que si no, dice, la evolución del plateresco hacia el purismo clásico culmina con el llamado estilo herreriano. Es decir, es un subestilo, pero que está en la cumbre. O sea, más clásico se puede decir y más purista es el herreriano que el propio llamado purista. O sea, el herreriano se produce como un exceso en el purismo, como un paso de tuerca más. Quitar todos los adornos que todavía quedan del herreriano, digo del purista, y se quedaría en el herreriano. Denominación debida a ser Juan de Herrera su principal representante, que se desarrolla en la segunda mitad del XVI. Es decir, el purista durante todo el siglo XVI ya estaba, al principio,
aunque en compañía todavía del plateresco, pero el herreriano ya es a partir de la segunda mitad del 16. Segunda mitad del 16, el herreriano. Su segundo apellido era Herrera de Maliaño, que era la casa de Abolengo, de allí de Santander. Este estilo carece de ornamentación. O sea, si al purista no tenía, por supuesto, la ornamentación del plateresco, ni locos, pero todavía le quedaba algo de ornamentación, el herreriano dice, ornamentación, vacía, no hay ornamentación. Y cuando entras en sus principales edificios, que son el Escorial y la Catedral de Valladolid, es lo primero que se trae. Aquí no hay nada de adorno, aquí son las paredes, los arcos, lisos, puros. El herreriano. El iniciador de la arquitectura herreriana, es decir, tampoco fue él el primero de punta de lanza que exigió eso, dice que porque el iniciador fue Juan Bautista de Toledo. O sea, en el estilo herreriano podríamos decir, hay un iniciador que es Juan Bautista de Toledo. Y luego estaría el culminador, el que lo llevó al tope, que sería pues Juan de Herrera. A este primero, a Juan Bautista de Toledo, nos dejó algunas obras como son el Palacio del Cardenal Espinosa. Juan Bautista de Toledo que hizo el Palacio del Cardenal Espinosa, que no está en una ciudad grande, sino en un pueblo llamado Martín Muñoz de las Posadas, en Segovia. El pueblo, donde está el Palacio del Cardenal Espinosa, Martín Muñoz de las Posadas, en Segovia, en SG. Pero los principales monumentos de este estilo son, como ya hemos dicho, el monasterio. Monasterio del Escorial, o mejor dicho, San Lorenzo del Escorial, que ya sabes el por qué Felipe II se lo dedicó a San Lorenzo. Porque una famosa batalla contra uno de los principales antagonistas europeos, que fue Francisco I, el rey francés, le ganó en una batalla. Y fue el día, cuando logró la conquista total, fue el día de San Lorenzo, que no sé si sería el mismo día que se celebra hoy, que es el 10 de agosto. Y como San Lorenzo fue un santo que fue martirizado, quemado vivo, en una parrilla, y las parrillas suelen ser hechas de metal y así en forma de red, pues quiso que el monasterio del Escorial tuviera también esta forma, aparrillada, con patios centrales, y luego la fachada principal. San Lorenzo del Escorial. Del Escorial. San Lorenzo del Escorial. Y el otro gran edificio es la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. Catedral de Valladolid. Supongo yo que cuando Felipe II traslada su corte, su residencia habitual, a Valladolid, quiso tener allí, pues ¿qué? Pues la megalomanía típica de los reyes de aquella época, que tanto eres, tanto haces, tanto muestras. Los reyes se veía su gloria, su grandeza, por aquello que dejaban hecho, sobre todo arquitectónicamente, ya desde el tiempo de los egipcios y más. Bueno, pues él quiso que la mayor catedral de Europa estuviera en su sede, en Valladolid.
Claro, luego surgieron problemas económicos, sobre todo, y se quedó, y también en que no eligieron muy bien el sitio para ubicarla, tuvieron muchos problemas de cimentación, y donde pensaban que se iba a ir pues un tanto por ciento del presupuesto, se fue pues 3 veces más o 4 veces más. Lo mismo le pasó con estas dificultades económicas en el monasterio del Escorial, donde cuentan que allí en una colina cerca del monasterio se sentaba el rey para ver cómo avanzaba la obra y decía: esta obra debe verse ya desde América, por lo que me está costando. O sea, fue para él largo, tedioso el monasterio en cuanto a su realización y su tardanza. Con la Catedral de Valladolid, pues total, se quedó en un 40 y tantos por ciento, vamos a poner un 45% de lo que habría sido. Habría sido, bueno, para ser la mayor de Europa, imaginaros las catedrales que hay en Europa, que ya se conocían por supuesto, y él quería hacerla todavía mayor. Imagínate el diseño que habría tenido. No voy a decir igual que el Vaticano, pero que aspiraba a ello, supuestamente que sí. Y estas fueron, sí, estas dos obras fueron dirigidas, aunque no iniciadas. A veces el monasterio no lo inició él, la Catedral de Valladolid creo que sí. Juan de Herrera. Dice que es un sabio arquitecto, dicho por la doctora Comas. El estilo herreriano se convirtió en el estilo oficial de los Felipes. Ya sabes que los Austrias, la dinastía de los 5 Austrias, tiene en medio a 3 Felipes: Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Entonces el herreriano, con un reinado más estructurado, más dirigido, más metido en leyes y en libros, quiso, o sea, ya no solo eran más decisivas más absolutista, por así decirlo, porque también Felipe II es uno de los prototipos de absolutismo, de que él dirigía todo, lo quería dirigir todo, y también el arte. Así como durante el gótico y el principio del Renacimiento, pues cada ciudad tenía sus elecciones y sus gustos para hacer sus monumentos, pues tratando con Felipe II, él ya absorbió un poquito. Incluso después de hecho el monasterio del Escorial le dijo a Juan de Herrera que participase en unas normativas edificatorias que se estaban haciendo para todo el reino, incluida América, puesto que eran tantas las obras que se tenían que hacer en América, construcción de nuevas ciudades y todo eso, que tenía que haber una normativa que unificase un poquito, que cuando los arquitectos tuvieran que trabajar, tuvieran unos cánones que les dijeran, pues no sé, desde la anchura de las calles hasta los servicios, hasta las cloacas y todo, que tenían que hacerse en aquellas ciudades, que fue un archivo, que fue una normativa para todo el reino, y intervino mucho, o lo supervisó Juan de Herrera. Y este sello, sobre todo, se vio en 2 grandes catedrales de América, en la Catedral de México y en la Catedral de Lima. Es decir, tienen mucho de Herrera y de herreriano, de este estilo, esas 2 enormes catedrales y preciosas. El estilo herreriano se convirtió en el estilo oficial de los Felipes, de los 3 Felipes, constituyendo la arquitectura estatal de los Austrias. A partir de Felipe II, y se difundió rápidamente no solo por toda la península, sino por América. Las grandes obras de este estilo, que vuelve a repetir, que son el monasterio del Escorial y la Catedral de Valladolid, se imponen por su masa, es decir, cuando entras, una masa de piedra impresionante,
Un profesor mío decía que parecía que hubieran hecho primero todo el mazo de piedra maciza y luego hubieran ido excavando los huecos, los vanos, por la solidez que tenía toda la obra. Enorme. Dice, impresionan por su... a la doctora Gomás, impresionan por su severa, su estoica, grandiosidad. Por su severa grandiosidad. Dice, pero las pequeñas, es decir, las desde iglesias hasta ermitas u otras catedrales más pequeñas, dice, en general, desabridas y monótonas, por falta de adorno, por falta de originalidad, por exceso quizás de normativa, que ya empezarían las normativas arquitectónicas a hacer estragos, como las que hacen actualmente en muchas ciudades, de ver plagas de casas, todas arquitectónicamente iguales, las llamadas urbanizaciones, las casas adosadas y todo eso. A mí me parece un despropósito. Donde esté la variedad y donde esté, iba a decir, no me lo cojas al pie de la letra, la anarquía arquitectónica es donde está la belleza. Cuando vamos por algún sitio y decimos, oh, qué bonito, saca una foto de esto, y luego miras a ver a qué ha sacado foto a lo más irregular, a lo más disforme, a lo más pero que en su conjunto logra una armonía de belleza, cosa que a nadie se le ocurre sacar una fila de 200 metros de casas adosadas modernas y decir, oh, qué bonito foto. No, se nos ocurre cuando llegamos a un sitio antiguo donde hubo una anarquía total para construir, bueno, no una anarquía total, una respuesta a las necesidades que cada paisano tenía respecto a su casa. Oh, que yo tengo una casa que tiene mucha fachada, pero es que ahora tengo mi hija que no tiene para vivir, ¿sabes qué? La partimos por dentro con tabiques y le hago una puerta aquí, para que entre al lado. Y esa puerta no tenía nada que ver ni ningún otro estilo con la que ya estaba hecha. Y sacó un ventanuco porque le nació una nieta y tenía que tener una respiración a la calle. Y así todo. Bueno, pues todo eso fue lo que acuñó la belleza pictórica, sobre todo porque ha sido cogida para hacer cuadros de todo este tipo. Con Felipe II empezó, en España al menos, la uniformidad de lo clásico. Y dice que esto llevó a que muchas iglesias fueran desabridas y que nos dejen frío. Que nos dejen frío el espíritu cuando las vemos. No el calor ese que te da el románico, que te da el gótico. Y que luego más adelante nos dará el barroco. El barroco, ya te lo digo, que es el estilo siguiente de procedencia italiana. Pero como va a haber bastante distancia, desde que el herreriano empieza a ser sustituido por el barroco, lo dejaremos, no lo daremos ahora, y lo dejaremos para cuando llegue ese periodo también muy interesante, que no solo fue un movimiento cultural arquitectónico, sino también en las letras, en todo, escultura, pintura y todo esto. Bueno, de acuerdo, chicos, hasta aquí hemos llegado con el purismo, con el renacimiento, con la influencia vía Italia de los clásicos griegos y romanos. Hasta luego.